Buenas noches, queridos hermanos. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar nuestra oración para comenzar la reunión del día de hoy, gozosos por poder participar juntos una vez más y pedir que este lugar se inunde de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias porque podemos estar una vez más reunidos aquí en tu casa de oración, Señor, para darte honra, para brindarte alabanzas, para bendecir tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, de la adoración, de la alabanza, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, que sintamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu de poder esté llenando nuestros corazones, que salgamos renovados, Señor, de este lugar, que todo lo que hagamos sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que aún están en camino y a todos los que nos encontramos aquí predispuestos y de corazón, Señor, para darte gloria, honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión cantando el himno número 28. Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo. Vamos a cantar este himno que dice: hay poder en Jesús, el número 103. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad.
de Jesús, dice este himno. Ahora, hermanos, les invito, vamos a cantar este coro que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives. Este coro que dice los de nuestro lado, el número 235. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, Padre que está en nosotros, y aquel que en el mundo les invito, vamos a cantar este coro que dice la sola presencia de Cristo. La sola presencia de Cristo el Señor, al diablo lo quema. La sola presencia de Cristo el Señor, al diablo
¿Cuántos queremos ir con Él, hermanos? Amén, gloria al Señor. Este coro dice, hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que tanto transité, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi vida a Cristo yo entregué. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi vida a Cristo yo entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Dios es amor, 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 Dios es amor. Dios es amor, 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 Dios es amor. Allá en Primera de Juan, la Biblia lo dice así. Allá en Primera de Juan, la Biblia lo dice así. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, fuente de amor. ¿Cómo podré yo ser feliz sin ese amor? ¿Cómo podré yo ser feliz sin ese amor? Si allá en Primera de Juan, la Biblia lo dice así. Si allá en Primera de Juan, la Biblia lo dice así. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, fuente de amor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1. El tema del día de hoy se titula Enfrentando los pecados habituales. Ese es el tema del día de hoy y ya vamos a explicar a qué se refiere. Hebreos capítulo 12, versículo 1, solamente el 1 y luego seguimos meditando en su palabra. Lo leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta oportunidad, Señor. Que solamente de mi boca salga tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Padre Santo, y que pueda ser, Señor, útil en tu presencia, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, aquí el autor de Hebreos, que no sabemos quién escribió, pero hay hermanos que dicen que fue Pablo, otro que fue Bernabé, otro que fue Apolos. No se sabe bien quién escribió, pero lo importante que es un libro inspirado por nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna parte de ella que no sea útil, como dice allí en el mismo versículo que estamos citando recién. Aquí nos enseña, dice, nosotros también, pero comienza con un por tanto. En el capítulo 11 está relatando la fe de los héroes, también llamados los héroes de la fe, aquellas personas que vencieron por la fe. Por eso dice, por la fe Enoc fue traspuesto y no vio la muerte. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, y así va relatando Jacob. Por la fe va relatando cada personaje que llamado también los héroes de la fe. Es por eso que algunos hermanos interpretan que aquí la nube de testigos son estos vencedores, estos hermanos ya que han partido, que han dejado una huella y un camino a seguir. También algunos hermanos interpretan que la nube de testigos son todos los que partieron de este mundo, todos los creyentes que han partido de este mundo y que están allí en la presencia de nuestro Señor, mirando a cada uno de nosotros. Son las dos versiones o interpretaciones de la nube de testigos. Pero aquí nos enseña que tenemos que prestar atención. Por tanto, por consiguiente, deben tener presente lo siguiente, que tenemos una nube de testigos. Los testigos son aquellos que declaran lo que ha visto sus sentidos. Aquellos que vieron lo que el Señor hizo en su vida son aquellos testigos. Por eso aquí nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muy importante que entendamos, despojarse significa quitarse por voluntad propia. Dejar algo por propia voluntad. Eso significa despojarse, cuando me quito algo de encima, pero por propia voluntad. El Señor nos exhorta en su palabra, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Constantemente el Señor nos dice que hay cosas que tenemos que dejar. Esto el Señor nos enseña por su palabra y nosotros, como somos hijos obedientes, la cumplimos. El Señor nos enseña cada vez que nos congregamos y cada vez que en nuestra casa también meditamos en su palabra. Siempre repetimos lo mismo, no solamente porque tenemos martes, jueves, sábado y domingo, pero ¿qué pasa el lunes, el miércoles y el viernes? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Allí el Señor en el Salmos 1 nos dice que somos bienaventurados o más que felices porque meditamos en su palabra de día y de noche. Esto día y noche en la Biblia habla de constancia, de perseverancia. Día a día, constantemente, perseveramos en oración y en la meditación de su palabra. Y la consecuencia es que nosotros somos como aquellos árboles plantados juntos a corrientes de agua viva. Jeremías 17 dice lo mismo. Y esto nos habla de una vida fructífera y de una vida sana. Nuestras hojas están siempre verdes y no caen. Eso nos habla de salud espiritual, cuando somos alimentados por su palabra y no por otra cosa. Es por eso que aquí nos enseña, nos dice, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es lo mismo pecado y no es lo mismo peso, son cosas diferentes, porque esta letra I es disyuntiva y no conjuntiva.
Los docentes me entenderán. ¿Qué significa? Que separa dos cosas. La I separa dos cosas. No es o ni es una coma, por ejemplo. Aquí está hablando de una I. Está diciendo que el pecado es una cosa y que el peso es otra cosa. ¿Qué se refiere con el peso? El peso que tenemos que despojarnos. Se refiere a una carga que está sobre nuestras vidas. Recién hemos cantado este coro que dice que deseo ganar al amado Jesús. El apóstol Pablo dice que estamos en un estadio y estamos corriendo una carrera espiritual. ¿Para qué? Para alcanzar a aquel que una vez nos alcanzó. Y el premio máximo es reinar con Jesucristo, ser su esposa. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Pero cualquier atleta no corre con carga sobre su cuerpo. Sabemos muy bien esto. Y esto fue evolucionando a través de la tecnología. Cada vez su peso es menor, sus ropas es cada vez más liviana, sus zapatos, zapatillas también están preparados cada vez mejor para que corra con libertad la carrera que tiene este atleta. Y nosotros somos los atletas que estamos en este mundo corriendo la carrera. Esta carrera comenzó en la cruz y termina en la corona. Es eso lo que significa el logo que tenemos aquí. De la cruz a la corona. La cruz es salvación, la corona es glorificación. Nosotros hemos recibido a Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, somos salvos y justificados. Estamos corriendo la carrera no por la salvación, sino por la glorificación o el reinado con Él. Es por eso que aquí nos dice, tienen que quitarse toda carga de su vida. Y esta carga simboliza los problemas y las luchas. Esto simboliza las cargas que llevamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, los problemas y las luchas. Y el Salmo 55, 22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es el único que puede proveerte la salida, el único que puede darte, y Él está esperando. Jesucristo también dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice, venid a mí, todo lo que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No es un descanso un día o una religión o lo que fuere. El descanso es Jesucristo. Por eso también Él dice que Él es el reposo. No es un sábado, sino Él es el reposo de nuestras vidas. Y también el peso se refiere al pecado no confesado. También se vuelve una carga sobre nuestras vidas. Es por eso que el Señor nos dice que nos despojemos, que nos quitemos toda carga, todo problema, toda lucha, toda angustia, todo lo que tenga se saque de su vida. ¿Y cómo los hacemos? Como dijimos en el Salmo 55. Echemos nuestra carga y ansiedad sobre nuestro Señor. Él está allí, dice, sus ojos están mirando a todos los santos y sus oídos están dispuestos a oír sus oraciones. Eso dice allí en Pedro. Pedro nos enseña eso. Así que, hermanos, aquellas cosas que nos impiden movilizarnos con facilidad, tenemos que despojarnos. Porque aquí nos dice que estamos corriendo una carrera y tenemos que sacarnos estos pesos que tenemos encima. Y el ejemplo que tenemos aquí, si quiere buscar, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Es un ejemplo en cuanto al peso que tenía este joven llamado David. El joven llamado David, recuerden que estaba allí esperando y por pelear con Goliat. 40 días estaba Goliat, pero David dice, voy a ir yo. Y sabemos que era un joven de aproximadamente 17 años de edad. Era un joven que aparentemente en sus fuerzas él no podía hacer nada. Es por eso que él dice, yo no vengo en mi nombre ni en mis fuerzas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, filisteo incircunciso, para venir a blasfemar y a venir a vituperar el nombre de mi Señor? Es por eso que hoy yo te voy a tomar y te voy a tomar como un trofeo en mis manos. Te voy a cortar la cabeza y ese va a ser el trofeo. Hablando aquí, Jesucristo tomando la autoridad y quitando esta autoridad sobre el enemigo que él tenía.
pero fue quitado por nuestro Señor. 1 Samuel 17, 38 y 39 dice así: y Saúl vistió a David. Aquí Saúl simboliza al viejo hombre. David simboliza al nuevo hombre o a Jesucristo. David significa el amado o el bien amado. Ese es el significado del nombre David. Bien amado o el amado representa a Jesucristo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. ¿Qué era el bronce? ¿Qué hemos aprendido? El bronce simbolizaba juicio. Dice, y le armó de coraza. Luego dice el 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, fíjense lo que le dice David: yo no puedo andar con esto, Saúl, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David no podía andar con este ropaje viejo, con este viejo hombre, porque dice, yo nunca practiqué tales cosas. Representa al creyente vencedor de este viejo hombre, de esta vieja tendencia. Es eso lo que quiere el Señor en esta noche, que nos despojemos de todo ropaje viejo, de toda cosa que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas. Y aquí fíjense, Saúl representa al enemigo, David al creyente o al Hijo de Dios, y vemos que él es el que viste a David, pero David le responde, yo no puedo andar con esto, porque nunca practiqué tales cosas. El Hijo de Dios cae en fracaso, cae en pecado, pero dice su palabra, no lo practica. Practicar significa reincidir, hacer una y otra vez lo mismo. Primera de Juan dice, el que practica el pecado no es nacido de Dios, porque la simiente de Dios que tienen ustedes le manda a no practicar el pecado. Sí puede caer, porque el mismo Juan expresa, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Hay provisión, hermanos, tenemos un abogado y tenemos la confesión para que usemos de una herramienta para volver a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es por eso que el peso aquí representa la carga, los problemas, las luchas y el pecado no confesado. Aquí nos dice en primer lugar, despojémonos de todo peso, y ahora dice, y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa el pecado que nos asedia? La traducción es la siguiente, significa el pecado que fácilmente nos atrapa, el pecado que fácilmente nos envuelve o el pecado que fácilmente me hace tropezar. Esas tres cosas significa el pecado que nos asedia, que nos envuelve, nos atrapa o nos hace caer fácilmente. La versión Nueva Traducción Viviente dice así, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente hace a uno tropezar. Las huellas digitales, dicen los estudiosos, que ninguno de nosotros tenemos la misma huella digital. Cada uno tiene una huella digital diferente. Es lo mismo el viejo hombre. Tu viejo hombre no es lo mismo que el mío. Cada uno tenemos un viejo hombre que tiene un deseo diferente al del otro. Pero el enemigo sabe y conoce. Él dice que es un diestro cazador. Y los que son cazadores y pescadores sabrán lo que estoy diciendo. El pastor Orlando, entre tantas profesiones, también es pescador y también es cazador. Es por eso que él sabe qué carnada o qué tiene que usar para cada animal. Es por eso que aquí el enemigo te conoce. Él sabe lo que te gusta y en eso te va a incitar. Es eso lo que él va a plantear la tentación para que tú caigas. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos dice que él es como un pescador que nos da un cebo para que usted caiga en la trampa. Y sabemos que detrás del cebo está el anzuelo. Y allí usted verá que es atrapado y es
arrastrado fácilmente. Es por eso que el Señor nos dice, despojémonos de esos pecados que cada uno de nosotros sabemos cuáles son. Cada uno de nosotros sabemos cuál es aquel pecado que fácilmente nos hace caer. Todos sabemos, examínese, pero el Señor nos va a dar la salida en esta noche. Nos va a enseñar cómo hacemos para vencer ese pecado que fácilmente nos atrapa. Es por eso que estamos considerando estas palabras muy importantes. Fíjense que dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que aquí el autor habla de una carrera. Es por eso que muchos interpretan, como yo, que esto escribió Pablo también, porque su forma literaria de escribir o su forma de hablar o de expresarse es muy similar a la de Pablo. Y aquí vemos que él nos dice también que hay una carrera que tenemos que correr, pero tenemos que hacer con paciencia. Paciencia es la capacidad para soportar las pruebas sin murmurar. Eso significa paciencia, capacidad de soportar las pruebas sin murmurar. Tenemos pruebas, tenemos tentaciones y el Señor nos dice, ten paciencia, quédate tranquilo, Él está en control de todas las cosas, aún de la tentación. El Señor no tienta a nadie, y creo que vimos recién en Santiago 1:13, dice que Él no tienta a nadie ni es tentado por el mal, pero Él sí está en control de la tentación. 1 Corintios 10:13 dice que Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Juntamente con la tentación dará la salida. Y vemos que Él está también allí, detrás de la tentación. Y hoy vimos allí en Eva Perón en cuanto al Padre Nuestro. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Eso significa, Señor, si estoy en situación de tentación, no permitas que ceda, Señor. Y si llego a ceder, líbrame del maligno. Vemos que el Señor está también allí enseñando que tenemos que pedir cuando también somos tentados. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque nuestra propia capacidad no vamos a vencer la tentación. Es por eso que necesitamos a Dios, necesitamos orar a Él y pedir fuerzas y fortalezas para salir adelante. También importante la palabra porque ella nos enseña, no desconocemos sus artimañas. ¿Y cómo no desconoce? Únicamente cuando usted conoce cómo ataca el enemigo. Y la única manera es a través de estudiar su palabra, porque el Señor nos enseña cómo debemos actuar o reaccionar ante la tentación. Aquí nos está diciendo, la palabra del Señor nos está enseñando que hay una carrera que tenemos que correr y tenemos por delante. ¿Y cómo debemos hacer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia y puesto los ojos solamente en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 nos enseña lo mismo. Yo no miro hacia atrás, dice, sino olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que tengo por delante, dice que corre la carrera, pero mirando solamente al Señor. Y fíjense que dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesucristo sufrió por nosotros. El gozo puesto delante de él, somos nosotros la iglesia y la esposa del Cordero. Él no tuvo en cuenta el sufrimiento porque sabía que de esa manera iba a redimir a la humanidad que necesitaba esta salvación. Aquí la palabra oprobio, menospreciando lo oprobio, significa vergüenza. Él no tuvo en cuenta la vergüenza, porque recuerden que la cruz era un arma romana para matar a las personas, a los reos, pero era el arma más vergonzosa y humillante
que había en esa época. Jesús no tuvo en cuenta eso, sino que dice que como un cordero, sin murmurar, fue llevado al matadero, y a causa de él nosotros somos salvos. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, y vimos en el cursillo que esto simboliza que ya no existe más nada por hacer, ya no hay más nada por hacer. El Señor se sentó a la diestra ya descansando. Él hizo la obra perfecta y hoy está sentado a la diestra del Padre. Los sacerdotes en la antigüedad no se sentaban porque continuamente tenían que trabajar y sacrificar corderos, sacrificar animales. Pero el Señor dice que con una sola ofrenda que Él es mismo, dice que se sentó a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que despojarnos de cargas, despojarnos de estos pecados que fácilmente nos atrapa y nos envuelve. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a comenzar con el primer principio, que es: no debemos subestimar la seriedad del pecado. No tiene que subestimar o tener por poco la seriedad del pecado. Fíjense que por un solo pecado fuimos todos constituidos pecadores, ya sea que nazca en hogar cristiano, musulmán, judío, budista, lo que usted quiera. Todos nacemos bajo condenación, pero vemos también otra cosa importante. Por ese solo pecado, por esa sola desobediencia del hombre y de la mujer, el Hijo de Dios, Jesucristo, estando allí con su Padre y el Espíritu Santo en eterna comunión, Él tuvo que hacerse hombre para morir en tu lugar y en mi lugar. Fíjense si no es serio el pecado, que el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne y vino a pagar el precio del pecado que era para nosotros. Nuestra condenación vino a pagar nuestro Señor Jesucristo. El Santo de Israel, también llamado el Santo, el que no tiene pecado y no tuvo pecado, tuvo que venir a pagar por nuestras culpas y nuestras deudas. Por eso las consecuencias del pecado son las siguientes. Primero, para el creyente estamos hablando, para el creyente, rompe la comunión con nuestro Padre Celestial. La relación es inquebrantable, como siempre nos enseñan los pastores. La relación es inquebrantable, pero la comunión sí. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que el pecado hizo ocultar su rostro de nosotros. En otras palabras, el pecado hizo una división entre Dios y nosotros. Y es eso lo que sucede cuando pecamos, cuando no confesamos nuestros pecados, no nos apartamos de ello. Dice que rompe la comunión con nuestro Padre Celestial. También roba la paz. Aquel que comete pecado y está en ese pecado, roba su paz. La paz con Dios tenemos a través de Cristo, pero la paz de Dios es quebrantada por el pecado que cometemos. También algo muy importante, inutiliza el ministerio. Eso lo vemos, por ejemplo, y vuelvo a citar el mismo versículo, Santiago 1:14. Vemos que ahí dice que da a luz la muerte. Hay algo que relata allí el autor de Santiago. Dice que primero está la tentación, luego es consumado, luego es concebido y luego da a luz. Habla de una mujer que está embarazada. En primer lugar dice que uno es tentado, luego cede en la tentación, se consuma el pecado y eso da a luz algo. El pecado o las obras, vemos que el viejo hombre también es fructífero, produce obras, produce malas obras, pero vemos aquí que hay algo que da a luz y la palabra dice allí, da a luz la muerte. Y muchos dicen, mirá lo que dice acá, entonces si estamos en pecados podemos morir. Aquí la palabra muerte, siempre la palabra muerte habla de separación de Dios. Siempre que encontramos en la Biblia la palabra muerte, bíblicamente significa separación de Dios. Secularmente significa cesación de vida. Pero vemos ahí que esa muerte que produce el pecado cuando es consumado y da a luz, es la muerte
testimonial o funcional. Es por eso que aquí las consecuencias que estamos viendo es inutiliza el ministerio, porque hace que nuestro ministerio no sea redituable. Caemos en pecado, nuestro testimonio muere. ¿Y qué pasa? Ya no hay confianza, ya no hay más ese aprecio también que muchos tienen. Cae todo, hermanos, por causa del pecado. Es por eso que es serio el pecado y no tenemos que tenerlo como algo sin sentido, pero sabemos que el Señor nos dio la salida. Él dice que el pecado ya no tiene dominio sobre ti y sobre mí. No será un señor, dice allí en Romanos capítulo 6. Ya no va a tomar dominio, ya no va a reinar más, porque eso lo hacía antes. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales para obedecer sus deseos desenfrenados. Vemos que ya no hay más un Señor sobre nuestras vidas. Hoy el creyente tiene a Cristo, al Espíritu Santo, a su palabra para poder vencer. Ya nosotros tenemos una nueva inclinación, nueva voluntad, nueva naturaleza que nos ayuda a obedecer a nuestro Padre Celestial. Es por eso que debemos pedir al Señor ayuda cuando pasamos por estas situaciones. También algo muy importante, la oración, el pecado estorba las oraciones. Cuando estamos en pecado, no confesamos, también estorba nuestras oraciones. Es por eso que lo primero que debemos hacer cuando oramos es: Padre, te pido perdón por los pecados que he cometido. Te ruego, Señor, que esta comunión contigo sea restablecida. Te ruego, Señor, que tu misericordia me alcance y perdóname, Señor. Ayúdame a no volver a caer en lo mismo. Ayúdame, Señor. Sabemos que somos débiles. Sabemos que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces pidamos a nuestro Señor. En primer lugar, no subestimemos la seriedad del pecado. En segundo lugar, tomemos la decisión de no volver a caer en lo mismo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Aquí este joven que fue, dice, cautivo o fue hecho un esclavo allí en Babilonia junto con sus amigos. Pero fíjense lo que dice Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón. Vemos que es algo que nosotros debemos hacer. No todo le dejamos solamente al Señor, también debemos hacer algo nosotros. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense que Daniel dice: voy a proponerme lo siguiente, no voy a comer lo mismo que comen estas personas, no voy a beber lo mismo que beben estas personas. Y él le dice, el jefe de los eunucos le dice: pero vas a morir si no comes. Y Daniel le dice: te voy a decir algo, vamos a hacer una prueba. Solamente dame legumbres y agua para comer. Y luego compara mi rostro o mi salud con la vida de los demás. Y sabemos que hizo esta comparación y dice que Daniel estaba vigoroso y saludable. ¿Por qué? Porque eligió obedecer a Dios. Eso es la salud de un creyente, un hijo de Dios. Gozamos de salud cuando estamos en obediencia. Determinemos y digamos: no voy a volver a caer en lo mismo. Y por supuesto es algo mío, pero también es algo del Señor. Siempre es compartido. Y hoy también estuvimos viendo, el hermano Jorge estuvo hablando en cuanto al caminar con Dios. Habla de dos personas que están de acuerdo, dos personas que se llevan bien, dos personas que caminan a la par, dos personas que se conocen, dos personas que se comunican.
Vemos Enoc caminó con Dios. Vemos a Jacob, vemos a Noé. Hay muchos ejemplos, pero eso es lo que vimos hoy. Y eso somos nosotros también. Debemos caminar con Dios y debemos decir, Señor, yo determiné que no voy a pecar y no voy a caer más en esto. Ahora te pido que tú me ayudes, que tú me guíes, que tú me des la salida para esta situación. En tercer lugar, no debemos confiar en nuestra espiritualidad. ¿Qué significa esto? Yo no voy a caer en pecado porque yo ayuno, yo oro, yo diezmo, me congrego, leo la Biblia y caemos en presunciones. Yo hago esto, yo hago lo otro, por ende yo no voy a caer. No debemos confiar en nuestra espiritualidad. Dice allí en Proverbios capítulo 6, versículo 27, nos dice que el hombre no puede jugar con fuego sin que sus vestidos ardan. Es imposible. Y aquellos que les gusta hacer el asado saben, es imposible agarrar un carbón encendido y jugar, porque tarde o temprano te vas a quemar y te vas a lastimar. Así también es el pecado. No juguemos con el pecado, no juguemos con que yo me creo espiritual y no voy a caer. El Señor nos enseña que también podemos caer. Es por eso que le dice a los discípulos, orad y velad para que no entres en tentación. Siendo los discípulos de Cristo, viendo las maravillas, escuchando al Maestro y todo lo que usted puede imaginarse, Jesús también le dice, así como ustedes están tan cerca mío, me conocen, les enseño, les animo, también pueden caer. Así que no confiemos en nuestros deseos o espiritualidad, no creernos superior a los demás. Cuarto o quinto punto, la verdad que te perdí la cuenta, arrepentirnos inmediatamente cuando pecamos. Algo muy importante. En primer lugar vimos que no debemos subestimar la seriedad del pecado. Vimos determinar que no vamos a pecar. También vimos que no debemos confiar en nuestra espiritualidad. Y ahora estamos viendo que debemos arrepentirnos inmediatamente cuando pecamos. Sabemos que David dice que estuvo aproximadamente 4 años con el pecado no confesado. Y vemos que en el Salmo 51 él dice, yo sé que mi pecado está próximo a mí. Y en otra parte dice, es como si el Señor me apretase los huesos, siento de esa manera. Él sabía, él reconoció que él estaba en pecado. Pero tuvo que venir un profeta. Eso habla de los predicadores de hoy. Habla de los hermanos que están dando la palabra. Ya no existen los profetas ni los apóstoles, pero representa aquí al mensajero, al predicador. Vemos que este profeta llamado Natán, simbolizando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te convence, aquel que te muestra que estás en pecado. Dice que él vino y le dijo una historia, y sabemos todo cuál fue la historia. Pero lo que más llama la atención es la reacción de David. Tal hombre que hizo esto debe morir. Cuando viene la palabra, nunca es para nosotros. Siempre es para el hermano o para la hermana o para el que no vino. Pero la palabra siempre es para ustedes, hermanos. Si viene la palabra y estás viviendo, es una aprobación del Señor. Es una exhortación, una consolación o una edificación que está haciendo en tu vida. Ahora, si viene la palabra y no estás viviendo, es una advertencia, es una exhortación que significa advertir o significa también anticipar una caída. Entonces, hermano, la palabra siempre es para nosotros. Luego Natán le dice, pero David, ese hombre que te dije, eres tú. Y allí reconoció David que estaba en pecado y sabemos que él dice que era conforme al corazón de Dios. Le pregunto, ¿quién de nosotros o ustedes puede juzgarle a David? Yo creo que ninguno, porque la palabra misma dice que él era conforme al corazón de Dios. Era un hombre como nosotros, que tenía dificultades, que tenía fracasos, pero él dice que cuando se arrepentía no volvía a hacer lo mismo. Es eso la enseñanza que hoy el Señor nos dice. Si hemos caído, bueno, no
caigamos nuevamente, porque tenemos que despojarnos de este pecado que fácilmente nos hace tropezar, arrepentirnos inmediatamente cuando pecamos. Vemos otro ejemplo, Pedro. Pedro dice que una y otra vez dice que negó a Jesucristo. 3 veces me vas a negar, Pedro, antes que cante el gallo. Vemos una historia muy conocida. Y Pedro dice que decía, Señor, no voy a hacer eso, no va a pasar eso. Pero después pasó. Cuando Pedro escuchó que cantó el gallo, se dio cuenta que cayó en fracaso. No esperemos que cante el gallo o que el predicador diga para arrepentirnos o para pedir el restablecimiento de la comunión. Seamos dóciles, sensibles a su palabra y arrepintámonos enseguida cuando caemos en pecado. Otra cosa muy importante, debemos orar por ayuda para la lucha por el pecado. Y eso lo dije hace un rato, cuando Jesús nos enseña que el Señor esté con nosotros también en la tentación. Señor, líbrame del maligno, también es otra versión. Otra cosa muy importante, hermanos, es establecer relaciones. Nuestras amistades es muy importante. Hoy estaba por dar en cuanto a la amistad, pero salió este tema. Pero es muy importante. Dice su palabra, júntate con sabios y te volverás más sabios. Entonces vemos también Salmos capítulo 1, aquel bienaventurado, aquel que es doblemente feliz, es porque no anduvo en consejo de malos, no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Y qué más sigue? Ni anduvo en camino de pecadores. Amén, ahí completamos. Entonces vemos que una persona feliz, una persona saludable, es porque no se rodea de personas que le van a perjudicar en lo espiritual. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nos juntemos, dice, solamente de tu boca debe salir palabra del Señor, no otra cosa. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí nos habla a todos nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos enseña cómo debemos reaccionar cuando nos enteramos que el hermano fracasó, que el hermano cayó en pecado. No digamos, me alegro mucho por lo que le pasó. No, sintamos este pesar y dice aquí que tenemos que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Eso dice la palabra del Señor. Y fíjense que dice, vosotros que sois espirituales. En otras palabras, ustedes que están un poquito más crecidos que el hermano. Quizás el hermano cayó en esto y tú no caes porque él todavía le falta crecimiento. Porque sabemos que el crecimiento no es de un día para otro. Así como en lo natural nacemos y nos desarrollamos, en lo espiritual es lo mismo. No nacemos ya un varón perfecto como cantamos hoy. Nacemos también completos en Cristo, pero tenemos que ir desarrollándonos, alimentándonos de la leche espiritual. Luego viene alimento más sólido y así vamos creciendo. Y dice, como dice su palabra, de gloria en gloria nos vamos cambiando. Cada vez nos parecemos más a Él y menos a nosotros mismos. Y aquí nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso vimos recién. No pienses porque hoy no caíste, no vas a caer. Fíjense lo que dice. No sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no sea que tú también caigas en lo mismo. Debemos orar, como dice Romanos. Dice, llorar con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Debemos estar empáticamente
con este hermano. Tenemos que tener empatía, también llamado empatía. Seamos espirituales y tengamos este espíritu de mansedumbre. Y para finalizar, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay simboliza juicio, ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Aquí nos habla de un compañerismo, ya sea tu esposa, ya sea tu hermano, ya sea tu papá, ya sea el pastor. Hay personas que están al lado tuyo, deben estar al lado tuyo, porque de esa manera, dice aquí, van a ayudarte. Uno va a caer y el compañero le va a ayudar. Cuando uno cae en el campo de batalla, le pregunto a aquel, creo que no hay militares, hay un policía, pero puede ser similar. Cuando uno cae en el campo de batalla, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer el compañero? ¿Dejarle? No. Si no me equivoco, no sé si sigue siendo, era un delito, era algo grave abandonar en el campo de batalla a tu compañero. Y somos, dice, soldados de Jesucristo. Y es por eso que cuando uno cae, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así que, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos la carrera que tenemos por delante. Que nuestro Padre y Señor Jesucristo le bendiga. Amén.